Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo latinoamericano para todo el centro del universo. En este momento estamos con Cecilia Molina Loyola. Ella es candidato a doctorando por la Universidad de La Habana y vamos a tocar unas epistemologías que hemos creado. Su nombre es Cómo Educarte. Cómo Educarte se basa en comunicación, educación, arte y cultura. Este es un proyecto de vida que hemos tenido durante 35 años haciendo práctica de estos elementos y ahora quisiéramos incorporarlo a la salud. Hemos puesto comunicarte en salud para ir analizando cada una de estas categorías. Entonces Cecilia nos va a ir explicando qué es lo que ella entiende por cómo educarte y cada una de estas categorías. ¿Qué opinas de la epistemología cómo educarte, mi querida Cecilia? Muy bueno, buenos días con todas las personas que nos escuchan. Un saludo a Patricio, que lleva adelante este interesante proyecto también de difusión a nivel de redes sociales. Creo que es muy constructivo. ¿Cómo educarte? Que es una propuesta muy interesante, se une a este principio primero de comunicación. La comunicación vista como un proceso, vista como un intercambio, vista como un relacionar. Y este relacionar es una búsqueda de diálogos, es una búsqueda de encuentros, es una búsqueda de armonizar entre pueblos, entre culturas, entre personas y, como dice el pensamiento andino, busca una armonía, una comunicación con el yo interno, con la comunidad, con el otro, con la otra, busca una comunicación con la naturaleza y busca una comunicación con el cosmos. En este sentido, la comunicación es un eje fundamental de todo proceso humano, de todo proceso social, de todo proceso de transformación. Para mí la comunicación es entrar en común unión y la común unión se realiza entre personas, entre pueblos que tienen igualdad de oportunidades, es decir, donde hay un equilibrio, donde hay una armonía. No hay una imposición, no hay una visión de alguien superior, sino más bien ese diálogo que fluye entre pueblos, entre personas, entre comunidades y también con la naturaleza. Entonces, creo que la primera categoría que ha puesto Patricio aquí es la comunicación. Sobre este tema, muchos pensadores latinoamericanos, y uno que yo quiero reivindicar en este momento es Adalid Contreras. Este es un pensador, es un comunicador boliviano, quien habla de que justamente la comunicación tiene que llevarnos a este estado de cosmoconvivencia, es decir, de una convivencia. Y convivir es vivir en armonía, convivir es estar en sintonía. Entonces, de ahí que la comunicación tiene que ser ese principio, ese eje articulador de la vida en sociedad, no como distanciándonos y no como se entiende ahora, ¿no? De los grandes medios de comunicación que imponen una sola mirada del mundo, de la vida, que imponen sus lógicas, que imponen su pensamiento. Entonces, más bien desde América Latina lo que se hace es una crítica a ese modelo funcionalista de la comunicación y abordar hacia una comunicación en armonía. Eh, Ese creo yo que es un valor muy importante. El otro valor que ha puesto aquí Patricio es la educación. Y la educación es este proceso también de compartir aprendizajes y de ir aprendiendo en comunidad. Todo momento de la vida estamos aprendiendo, estamos conociendo y todas las personas tenemos conocimientos, sabidurías que entregar. Entonces, entrar en este diálogo para aprender juntos, para aprender juntas, es necesario también dentro de este proceso de cómo educarte. Y el arte, que es tan vital, porque todas las personas necesitamos expresarnos, todos los pueblos necesitamos expresarnos, tenemos una construcción de nuestra estética, queremos aportar nuestra sensibilidad y muchas veces estas sensibilidades, estas subjetividades se hacen a través del arte. El arte comunica, el arte educa, el arte llega a las personas con mensajes, con ideas, con propuestas, con diálogos, con intercambios.
Entonces, me parece a mí que esta propuesta conjuga estos elementos dentro de un solo valor que Patricio lo llama el cómo educarte. Y la cultura, porque la cultura está en todas las personas, porque la cultura está también presente, es todo lo que los pueblos hacen, lo que los pueblos sienten, lo que los pueblos manifiestan y expresan. Y creo que articula la cultura y las culturas articulan a los pueblos y provocan también este sentido de identidad, de unidad, de trabajar en colectivo. Y la comunicación busca eso, y el arte también, y la educación. Yo creo que todos estos cuatro elementos están muy cohesionados, son muy importantes en una propuesta que apunte a la liberación. ¿Y qué es la liberación? Ser libres de pensar, ser libres de actuar, ser libres de decidir, que es lo que en estos momentos de confinamiento necesitamos con urgencia. Hay algo muy importante, estimada Cecilia, que es las nuevas teorías que han nacido en comunicación y que no solamente han nacido aquí en Latinoamérica, sino en otros continentes y que están apuntando tal vez hacia dos cuestiones. La una cuestión es reforzar ese estado de dureza, ese estado de represión, ese estado de control, ese estado de miedo. Y la otra acepción es liberalizar al ser humano, como vos mismo dices, para que sea un ente adscrito a la naturaleza. ¿Qué nos podrías decir de esas teorías que están flotando en el mundo? Ya misma OMS nos habló de la infodemia y ya está cayendo por su propio peso. Hay otras teorías que hablan de que nos van a poner unos chips. No sé, pero necesito unas teorías científicas que vos puedas decirnos. Existe este camino, por eso hay que combatirlas porque ya están comenzando a asomar, al menos en la manipulación política en nuestros estados latinoamericanos. Así es, la comunicación ha jugado un rol vital en la construcción de los pueblos y en la construcción de imaginarios culturales, de imaginarios sociales, de imaginarios políticos. De hecho, hay muchas teorías, ¿no? Hay la teoría funcionalista, por ejemplo, que nos habla de la comunicación como un elemento también de adoctrinamiento. Ya en el siglo XX, la Escuela de Frankfurt pensó y nos dijo muy claramente cómo la comunicación juega este rol grande, importante, vital, eh, y cómo los sectores hegemónicos, es decir, los sectores que dominan al mundo, también se amparan o acogen o usan la comunicación como un instrumento de dominio, como un instrumento de coerción. Y no es una coerción, digamos, una represión física, es una represión simbólica, es una represión del alma, diremos así. Me gusta usar esta palabra, aunque no pueda para muchos no parecer muy científica, pero la represión del espíritu humano, es decir, hacernos creer que hay una sola forma de vivir. Entonces, a través de los grandes medios de comunicación, por ejemplo, eh, con sus programas, con sus enlatados, lo que quieren es mostrar una forma de vivir, una única manera de pensar. Entonces, ¿qué nos dicen? El desarrollo es la acumulación de riqueza. El desarrollo es tener cosas materiales. Y eso lo ha reforzado la comunicación a través de varias industrias culturales, no como la música, como el cine, como los programas de televisión. Entonces, es una visión coercitiva del espíritu humano. Pero también hay, desde América Latina, ya desde la década de los años 60, se empezó a pensar desde un punto de vista distinto de la comunicación. La comunicación, eh, incluso muchos pensadores que vienen de otras, digamos, eh, ámbitos como la educación, como el mismo Paulo Freire, que nos habló de una educación liberadora, también él inscribe dentro de este proceso de la comunicación para la libertad o la comunicación que libere, es decir, una comunicación, para muchos lo llamaron en su época una comunicación alternativa, una comunicación para la liberación, una comunicación, digamos, pensada desde América Latina o desde los pueblos del sur, también en otras latitudes, no necesariamente que están al sur del mundo, también en otros países, en Europa y en Estados Unidos también hay pensadores que han visto la comunicación como este elemento que puede liberar. Entonces,
Hoy, justamente, la comunicación está en este proceso de replanteo, en este proceso de avanzar hacia este entendido que no es como nos hicieron creer que hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Esa idea de comunicación que la aprendimos en la escuela, que la aprendimos en el colegio y que se sigue repitiendo, nos dice que hay alguien que tiene la voz, que construye su discurso y alguien que recibe. Y nos volvieron a los seres humanos receptores de mensajes, ¿no? Sin que podamos dialogar. Hoy, con la Escuela Latinoamericana de la Comunicación, con pensadores, se plantea más bien la comunicación como este diálogo, ¿no? Como esta propuesta en donde los pueblos tengan protagonismo, en donde todas las personas, mujeres, hombres, los niños, las personas de la tercera edad, tengan algo que decir, porque tienen algo que decir y puedan ser escuchados y escuchadas. Hay esta, ¿No es hay cierto? esta parte, hay esta parte interesante, estimada Cecilia, de cómo se relaciona la comunicación con la educación y cómo se puede relacionar con el arte. Ya sabemos que la comunicación con la educación da como resultado la educomunicación, que fue muy utilizada desde la época de los 80 hasta ahora se utiliza. Pero quisiéramos sumarle a la educomunicación el arte. ¿Han habido experiencias mundiales para vos sobre esta amalgama comunicación, educación, arte, cultura? Claro, sí, sí. Yo creo que el arte es parte inherente del ser humano. O sea, todos los seres nos queremos expresar, queremos decir, expresar nuestra sensibilidad. Y lo hacemos a través de la música, a través de la pintura, a través de la escritura, a través del teatro, a través de lo que llaman ahora las performances, ¿no es cierto? Estamos del baile, de la danza. Y entonces, a través de todas estas expresiones, la gente también ha puesto su rebeldía. Entonces, el arte no ha estado alejado, no es algo místico, etérico, como muchas veces algunos sectores nos quieren hacer creer. El arte está ligado a la vida, ¿no? Y expresa lo que esa vida tiene. Entonces, mucho del arte ha sido un arte también de protesta, un arte de denuncia, un arte que quiere cuestionar la sociedad. Tú lo que me muestras ahorita en la pantalla, veo una mujer dividida, ¿no? Entre dos mundos, un mundo que está en decadencia, un mundo contaminado, un mundo, digamos, de un desarrollismo material, y ella en su mano lleva una semilla y Sí. está sembrando vida por el otro lado. Para mí eso es un arte maravilloso, es un arte que nos está comunicando mucha sensibilidad, ¿no? Ella es una mujer y está ahí, por ejemplo, este artista, la persona que plasmó este maravilloso dibujo, lo está mostrando de una manera muy gráfica. Y vemos nosotros que las actuales generaciones, por ejemplo, son generaciones de mucha imagen, ¿no? Entonces, esto comunica mucho, educa mucho, dice mucho. Entonces, lo que vos dices, el arte comunica, claro, el arte es un elemento de comunicación y un elemento de liberación. Uno va por las ciudades grandes y encuentra grafitis, ¿no? Encuentra pinturas en las paredes que son expresiones de la juventud, muchas veces con su rebeldía, muchas veces con su propuesta. Encuentra cosas maravillosas, ¿no? Y también en las zonas campesinas hay manifestaciones de arte fantásticas que reivindican su ser, su identidad y también su visión del mundo. O sea, el arte para mí es una herramienta, un elemento, bueno, no solo una herramienta, es un todo, ¿no es cierto?, que comunica y que educa. Y yo creo que eh, esta es la función, ¿no?, del arte, o esta es, digamos, el propósito muchas veces de quienes lo plasman y quienes hacen, eh, digamos, cosas muy lindas. Yo recuerdo en nuestro país un gran pintor que tuvimos acá, Osvaldo Guayasamín, que tiene esas pinturas tan maravillosas que son de denuncia y que educan. O sea, nadie se queda impávido frente a una pintura de Guayasamín y ve allí plasmado lo que él mismo decía: en la edad de la ira queda plasmado todo ese proceso de dominación que tuvo América,
Y eso hace reflexionar, eso hace que la gente se cuestione y para poder liberarnos, para poder avanzar, para caminar, sí te necesitamos reflexionar y el arte ha ayudado mucho en eso. Igual la música, ¿no? Cantantes que hemos tenido aquí en Ecuador, en América Latina, que cuentan, ¿no? En canciones la vida de los pueblos y que esas canciones se repiten, que esas canciones se cantan, que esas canciones se bailan y eso hace que el espíritu también del ser humano busque comunicar, busque dialogar y ojalá también una transformación. Quizá ese espíritu artístico de la comunicación está quedando en ciertas, yo le llamo élites o en ciertos sectores sociales, pero en otros ya no. Y los jóvenes están siendo estandarizados y avasallados desde la cultura mundial y desde las redes sociales. Y precisamente ahorita lo que estamos viendo es todo un cúmulo de formas nuevas de comunicar. Te hago la pregunta, mi estimada Cecilia. Todo ese bagaje cultural, todo ese bagaje artístico, todo ese bagaje de educación, se traspoló a la comunicación actual, a las pantallas. Ya no existe el cara a cara, por lo tanto, ¿qué piensas vos? Sí, realmente creo que ahora ha sido ya la vivencia extrema, ¿no? En este confinamiento, esta relación mediada por el computador que estamos teniendo, ¿no? Porque al ser un elemento maravilloso, podría ser, ¿no es cierto?, de comunicación, también vemos que los sectores poderosos en el mundo están usando estas herramientas también con sus fines. Y desde el poder nunca se va a querer una liberación del ser, ¿no? Desde el poder siempre se va a buscar cómo se manipula la conciencia humana para que seamos más consumistas, para que estemos todos los días pensando, bueno, ¿qué voy a comprar o qué voy a consumir? No solo en bienes materiales, el consumo también son de bienes simbólicos, ¿no? De ideologías, de formas de pensar. Entonces, ahora sí hay lo que tú has dicho hace un momento, una infodemia, ¿no? Mucha información y poco conocimiento, mucha información y poca sabiduría, mucha información y menos capacidades, digamos, para discernir, para discriminar la información que nos llega. Yo veo, por ejemplo, no solamente en los jóvenes, ¿no? En personas más adultas que tienen sus redes y que todo lo que sale en las redes están pensando que es la verdad. Entonces, Ujú. como que el nuevo Dios, ¿no es cierto? La nueva religión se ha vuelto estas redes sociales de Internet, no las redes sociales reales, que son las redes que hacemos con nuestros amigos, con nuestros pares, con nuestras personas que en comunidad, sino estas redes que ahora se han llamado así, yo no creo que el nombre debe ser redes sociales, son redes mediadas por la computadora y que la gente a veces cree todo lo que está ahí. Entonces, hay una avalancha de información y a veces no podemos asumir ni mirar todo lo que hay. Entonces, ahí sí hay esta intoxicación, ¿no? De muchas informaciones que llegan ahí. Lo que vos dices, la infodemia, esta pandemia de información. Y que tenemos que ser muy críticos. Yo creo que las nuevas generaciones eh, tendrían o tenemos la obligación de trabajar en una lectura crítica de estos medios nuevos, ¿no? De estos medios digitales, eh, una lectura crítica que pueda significar no aislarnos de estos medios, pero tener un pensamiento que cuestione, un pensamiento que critique, un pensamiento que no se conforme con lo que está ahí. Y yo creo que eso hace falta mucho, ¿no? Porque a veces la gente difunde las llamadas fake news y cree, ¿no? Lo que dice yo. Hace tiempos leía un artículo en el que decía que el 60% de los norteamericanos eh, se informa a través de Facebook Ujú. y no necesariamente en Facebook hay noticias, hay de todo, ¿no? Y decía que el 14% de esa población comparte una noticia aún sabiendo que es falsa. O Ujú. sea, fíjense, es un momento bastante
crítico que nos lleva a cuestionarnos que si bien estas herramientas pueden ser valiosas, también tienen que ser tomadas con pinzas y también tomadas desde un pensamiento crítico, un pensamiento nuevo y liberador. Hay autores como Manuel Castells, por ejemplo, que él habla de que estas redes ayudaron mucho en algunas revoluciones en el mundo, o estos nuevos movimientos sociales en el mundo. Él habla de que a través de estas redes se pueden armar movimientos y redes de solidaridad y esperanza, dice él. Ciertamente, sí se puede. Podemos a través de esto encontrar muchas cosas, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños y las niñas, cómo van aprendiendo y sintonizándose con esta nueva realidad que nos toca, ¿no? Ahora, vos has dicho también, ¿qué pasa con el cara a cara, con el abrazo, con... La comunicación es sensibilidad también. La comunicación es leer los gestos, es leer las miradas, es leer los afectos que se dan con un apretón de manos, con un abrazo. Y esto, ahorita estamos un tanto limitados. Yo siempre diré, la comunicación es básicamente humanizarnos, y humanizarnos es sentirnos en todo lo que somos, ¿no? Con toda nuestra plenitud humana que tenemos. Entonces, es necesario generar esta lectura crítica de los medios. Prácticamente estaríamos yendo ya a una deshumanización de lo que sería la comunicación. Y si vos te fijas aquí, no hay ninguna computadora. Acabas de decir de que el cara a cara es la mejor forma de comunicación. Y otra cosa interesante es de que en estas imágenes no hay signo de inmediatez, que es lo que está sobreviviendo en las redes sociales, lo inmediato. Ya nos cuentas de ese ejemplo fabuloso de que los norteamericanos comparten la noticia y no piensan y se van, ¿no? Entonces aquí tenemos una Sí. relación interesantísima desde la comunicación en salud, por ejemplo, el cara a cara del médico. También tenemos algo interesante que es el cara a cara de la hija con el hijo. Tenemos algo interesante que es jugar. Tenemos algo más interesante que es atender a los ancianos. Y tenemos algo muy interesante que es sacar a los niños hacia la libertad. ¿Qué te parece esta forma de comunicación? Para algunos debe ser ya un poco viejita, ¿no? No, esto es la vida. La comunicación es vida. O sea, la comunicación es no solamente decir cosas. A veces hay gente que ubica la comunicación con el discurso, con la palabra, pero la comunicación es esta vitalidad humana. O sea, ahí está un señor con su animalito, con su perrito, y está un médico, por ejemplo, ¿no? Se ve a un niño jugando, un niño libre, un niño feliz, ¿no? Y yo creo que eso nos toca ahora. O sea, a la vez que hay estas redes mediadas por computadora, lo que nos toca es armar redes de solidaridad, redes de reciprocidad, redes de encuentro en comunidad. Eh, Comunicación viene justamente de eso, de comunidad, ¿no es cierto? Y entonces la forma que tiene la humanidad de sobrevivir, de enfrentar cualquier cosa, y como históricamente lo ha hecho, es a través del trabajo colectivo, es a través del trabajo en comunidad, es el trabajo a través de este encuentro fraterno. Yo quería citar lo que dice este pensador boliviano. Él dice, la comunicación tiene que ser escuchar. Ujú. Escuchar es lo que vemos en este dibujo que tú nos presentas, que es muy lindo, ¿no? Que la gente está dialogando, ¿no? Entonces, el primer paso es esta escucha activa, ¿no? Esta escucha que no la tenemos con un medio de comunicación grande, porque no nos escuchan, solo vemos lo que nos dan una noticia. O a través del Facebook muchas veces llega una noticia, pero no la contrastamos. La comunicación es esta escucha, es poder conocer, y escuchar es conocer a la otra persona, es entrar en su dinámica, entrar en su discurso, entrar en su sensibilidad, entrar en su práctica. Lo otro también es importante, es compartir. Y aquí nos dice es hablar sabiendo. Ujú. Esta es la palabra clave, porque a veces se habla o se difunden las fake news sin saber. O sea, aquí los pensadores latinoamericanos nos dicen, es hablar, pero es hablar sabiendo.
es hablar con conocimiento. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, que el conocimiento no es que hay una persona que sabe más que otra, no, sino más bien hablar desde ese entendimiento, ¿no?, desde esa sintonía. Y aquí vemos jóvenes, mujeres, que están entrando en ese diálogo. Lo otro es vivir en armonía, es decir, que las palabras se vuelvan hechos. Y lo que muestras, ¿no? Esta libertad, este mundo verde que está aquí, donde las personas son libres de hacer su yoga o de hacer la bicicleta o de salir con sus niños y niñas a los lugares públicos, creo que es necesario. Es esa vivencia en armonía y finalmente es saber soñar, Ujú. ¿no? Y se cierra el círculo de comunicación. Es soñar, es hablar, pero hablar con esperanza, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, con esto de la pandemia vemos tantas noticias que nos intoxican, que nos enferman, que nos llenan de miedo. Entonces dice, la comunicación tiene que ser hablar con esperanza, porque los pueblos han seguido. Los pueblos siguen trabajando, los sectores rurales, por ejemplo, ahora han dado grandes ejemplos de solidaridad, ¿no? Hemos visto cómo han llevado alimentos a las grandes ciudades. A los inicios de la pandemia, tal vez en el mes de abril, vimos cómo de las comunidades rurales llevaban su eucalipto, ¿no?, a Guayaquil, o llevaban los productos del campo a la ciudad, y eso es realmente las redes de solidaridad que hay que recuperar ahora con este saber soñar, que es esta esperanza que tenemos que construir o que tenemos que manifestar, ¿no? Porque desde el poder sí nos van a decir miedo, nos van a sembrar dominación. Hay que liberarnos de eso, hay que empezar a soñar en comunidad.